voy a hacer es, estoy, ¿O es fusionar o duplicar los? no, calma, Sí, vamos a ver el tema de acción, pero yo no veo. Bueno, entonces, pues, sí. Okay. Saldremos en 5, 4, 3, 2, 1. Estamos en vivo. Perfecto, pues buenas tardes a todos, muchas gracias por asistir. Esta va a ser la última sesión del Seminario de Ciencia de Datos que tendremos en este trimestre, desde luego, y pues reanudamos hasta regresando a vacaciones. Es un invitado especial por el Grupo de Ciencia de Datos de la División de Ciencias Básicas e Ingeniería de la UAM Iztapalapa. Tenemos el honor de recibir al doctor Juan Eduardo Vargas. Él nos va a platicar de inteligencia artificial generativa y pues le cedemos la palabra, por favor. Okay. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias por estar aquí. Creo que lo que entiendo es que el trimestre, o como le llaman ustedes, ya está por terminar, así que el hecho de que ustedes estén aquí, pues es una especie de esfuerzo doble, ¿no? Lamentablemente yo pesqué un bicho en un viaje que hice recién, y el sábado y el domingo estuve en cama, y voy saliendo de eso, todavía no salgo bien, así que ando como a 50% de mi capacidad,
y voy a tener quizá pausas cuando esté hablando porque me siento medio mensón, más menso que lo de costumbre, déjenme ponerlo de esa forma, ¿no? Entonces, bueno, pues este es el tema. Yo no tengo nada que compartir en USB, algo por el estilo. Todo lo que tengo, lo tengo en el internet y esta presentación está en esta página. Y quizá esta sea la página más importante de todo lo que voy a presentar. ¡Maestro! Es la página más importante y para aquellos que quieran ver más de lo que he hecho o no he hecho, esta otra página donde tengo un sitio donde guardo mis presentaciones, mis locuras y demás, ¿no? Bueno, entonces la presentación está en inglés fundamentalmente. Y voy a hablar, más que inteligencia artificial generativa, voy a hablar de inteligencia artificial. Y voy a tratar de crear un espacio donde podamos conversar. Interrúmpanme cuando ustedes quieran, no hay problema. Espero que esto sea un diálogo más que un monólogo. Y lo que yo quiero hacer es hablar sobre los temas que pienso que son fundamentales para entender cómo la inteligencia artificial tiene un futuro en varios países, ¿no? Entonces, esto que ven ustedes aquí es el texto en inglés que la computadora en Google tradujo al español. O sea, yo comencé con el texto en inglés aquí y se lo di a Google y me lo tradujo al castellano en esta cosa, ¿no? Y fue una cosa que duró como medio segundo, quizá 3/4 de segundo en hacer la traducción. Bueno, esto demuestra la enorme capacidad que estas cosas tienen. Bueno. Entonces, lo que trato yo de hacer, y en las conversaciones que he tenido con la gente de la UNAM y de la UAM, es que me parece que es imperativo que pensemos fuera de la caja, que nos salgamos de que somos de la UAM o de la UNAM o del Poli, y que tratemos de entender que el campo que estamos tratando de afrontar, bueno, no de afrontar, sino de trabajar en él, es un campo mucho mayor que una sola institución. Las oportunidades son enormes y si ustedes encuentran la forma de trabajar, colaborar a través de instituciones, creo que van a tener resultados más satisfactorios y que produzcan mayor beneficio a la comunidad y al lugar donde viven, ¿no? Entonces, y yo trato de hablar un poco de esto porque me preocupa mucho cuando veo los medios informativos que todo el mundo se ha convertido en un experto en inteligencia artificial, inclusive mi abuela, que sabe ahí dónde se encuentra, ¿no? Pero todo el mundo que yo oigo que habla de inteligencia artificial habla con gran propiedad, con gran conocimiento, cuando en realidad les empiezan a jalar un poco la lengua, se dan cuenta de que realmente no saben de lo que están hablando. Entonces, por eso trato yo de mantenerme y enfocarme en cómo presento esas cosas. Algunos de ustedes que se hayan visto esta presentación, sé que el maestro ya la vio, así que voy a ir un poco más rápido, pero en fin. Yo estoy inspirado cuando hago presentaciones como esta en los métodos que generó un cuate que se llamaba George Hellmeyer. Él fue uno de los directores de DARPA, y como ustedes quizás sepan, en DARPA es una agencia del gobierno federal americano donde se le daba financiamiento a personas que llegaban a presentar ideas para hacer investigaciones nuevas. Le llegaba tanta gente con tanta frecuencia que el señor Hellmeyer decidió crear 5 preguntas fundamentales para toda gente que llegaba a su oficina. Y las preguntas eran: ¿quién eres? ¿Qué es lo que tratas de lograr? ¿Cuál es el estado del arte en la ciencia en la que te encuentras? ¿Cuáles son sus limitaciones? Y es la pregunta más importante: si te damos el financiamiento, ¿cómo vamos a crear un método para medir éxito o falla? Entonces, lo que yo les quiero decir es quién soy, de dónde vengo o a dónde vamos, y qué es lo que yo creo que hay que hacer para tener éxito o fallar en este campo. Ese soy yo. Hay gente que me describe como un geek humanístico. En fin. Y bueno. Entonces, quiero hablar un poco sobre innovación. Quiero hablar un poco de la secuencia de ciencia de datos que se convirtió en ciencia en aprendizaje de máquinas, en inteligencia artificial y un poco de inteligencia artificial generativa. Quiero hablar de las fundaciones de estas carreras, de estos campos. Quiero decir dónde está el arte y quiero hablar de cuáles son los trends, las tendencias, de cuáles son las limitaciones. Y una vez más, discúlpenme, pero voy a estar haciendo pausas porque me siento estoy todavía enfermo, ¿no? Bueno, entonces,
esa es mi carrera y no voy a adentrarme mucho en ella. Todo lo que voy a decir es que tuve un pie, en toda mi carrera, he tenido un pie en la academia y un pie en el sector privado. Pero cuando estuve en la academia, trabajaba mucho con el sector privado, y cuando estuve en el sector privado, trabajaba mucho con la academia. Entonces, en ambos trabajé, estando en uno o en el otro. Por eso mi carrera es un poquito difícil de describir, ¿no? Esto está en español, y una vez, si les interesa, después de la presentación, pueden ir a la página principal y ver un poco más esta carrera. No voy a hablar más de esto porque no vale la pena. Lo que sí les quiero decir es que, siendo profesor, alguna vez alguna persona de Microsoft me contactó para que fuera con ellos a Redmond, para que estaban ellos interesados en que alguna persona que venía de la academia le ayudara a Microsoft a comunicar sus tecnologías a las universidades americanas. Y como me vieron en un congreso haciendo presentaciones de lo que yo estaba haciendo para DARPA con Microsoft C++ y demás, pensaron que yo podría ser un buen embajador de lo que estaban haciendo. Así que me hicieron una oferta que acepté y me convertí en lo que en inglés llamaron Academic Relations Manager, que tendrá alguna traducción al español. Entonces, la idea fue que continué con mi posición en la universidad, pero Microsoft y la universidad negociaron de que yo tenía mi oficina en la universidad, que continuaba con mis alumnos graduados y que desde ahí yo podía irme a cualquier universidad americana, hablar con los decanos, con los jefes de departamento, con los profesores, dar pláticas como esta, donde les enseñaba a los profesores cómo enseñar las nuevas tendencias de ciencias de la computación, porque en general estaban muy atrasados. Y entonces anduve haciendo eso como 2 años y de allí me fui a Google, donde continué haciendo lo mismo, excepto que ahora en Google no estaba haciéndolo solamente para Estados Unidos, sino que para todo el mundo. O sea, viajé por Latinoamérica, por Europa, por Asia, y me comunicaba mucho con decanos, con jefes de departamento y demás, donde yo les hacía ver lo que estábamos haciendo en Google para que ellos aprendieran cómo enseñar ciencias de la computación en forma más avanzada. Y una de las cosas que ocurrió fue que estando en Google creamos una cosa que le llamamos NSF-CLUE, que es NSF es la National Science Foundation y CLUE creo que era Cloud University Education, no recuerdo exactamente qué era, pero lo que ocurrió fue que estando en Google me visitaba mucha gente de universidades y me decían, Google se ha convertido en un hoyo negro, porque graduamos estudiantes excepcionales de Carnegie Mellon, de MIT, de Stanford, todo eso, se van a Google y desaparecen. No tenemos forma de entrar en contacto con ellos. Entonces nos gustaría tener una forma de acceso para que podamos continuar la relación, porque es importante, trabajamos juntos en algo, ¿no? Entonces lo que se nos ocurrió fue ir a Science Foundation en la ciudad de Washington y decirles, bueno, ¿qué les parece si nosotros, Google, les ponemos un programa donde les ponemos la infraestructura? Las universidades no tienen lo que tiene Google en temas de infraestructura, centros de datos, centros de computación. Google los pone, les damos el financiamiento para que puedan crear un programa para que, digamos, 20 universidades, las mejores en Estados Unidos, entren al programa, los profesores aprendan cómo enseñar en posgrado lo que en aquella época era cloud computing, computación en la nube, y les damos el dinero, les damos el financiamiento, ustedes ponen la infraestructura para crear el programa, ustedes evalúan, etcétera, etcétera, y al final de 18 meses terminamos el programa y vemos qué tal les fue. Pensamos que por ese programa la computación en el cloud, o no sé cómo, computación en la nube, progresó muy rápido en los Estados Unidos. Y estando en eso, recibo una llamada de Microsoft que me dicen, oye, pues nos gustó lo que pasó, nos gustaría que regresaras a Microsoft Research para hacer un programa similar. Entonces regresé a Microsoft Research y creamos otra vez con la National Science Foundation un programa que le llamamos NSF-CIC, Computing in the Cloud. Pero esta vez el programa no fue
hacer para programas de ciencias de la computación solamente, sino fue para hacer programas de ciencias de biología, matemáticas, química, etcétera, para compartir con ellos los recursos de computación que tenía Microsoft y crear una red de gente que entendiera cómo hacer ciencias de la computación en la nube, utilizando esas tecnologías. Bueno, déjenme ver, creo que se le fue la onda a esto. Bueno, sí, no tiene acceso al internet, el internet está fallando. Déjenme ver qué está pasando aquí. Si nos salimos de un escape, Ok. No, la computadora se... está como trabado. donde teníamos como 26 programas de investigación en Estados Unidos, como 20, algo así, en Europa, algunos en Japón, Australia y todo eso. Total fueron 83 proyectos, ¿no? Y esto era compartir con la academia los recursos de computación que existían en este caso en Microsoft Research. Y los proyectos ahí tienen los nombres. No me voy a detener. Si les interesa el tema, pueden ir a la primera página, ver la cadena y regresar a este punto y ver qué proyectos son. Entonces, lo que sí me gustaría hacer es hablar sobre innovación, porque eso es donde comienzan las cosas a ser interesantes, ¿no? Entonces, innovación es, en mi opinión, lo siguiente. Estamos viviendo una época en la que los avances en la ciencia, la tecnología, la ingeniería, las matemáticas y la computación han cambiado por completo nuestras vidas. Estamos conectados 24 horas al día, 7 días a la semana al internet y tenemos una existencia conectada continuamente al internet. Esa es la primera cosa. Todas nuestras actividades se han convertido en actividades que son centradas en datos y entonces las nuevas ciencias deben de ser multidisciplinarias, entender esa realidad y tratar de aprovecharla en buen sentido para continuar progresando con lo que estamos haciendo. En el año 2020, en la década de los 2020, hay una nueva generación de estudiantes que está entrando a las universidades. Son estudiantes que nacieron en este siglo, son estudiantes distintos a los que tuvimos cuando fuimos a las universidades, y esos estudiantes están continuamente conectados al internet y no hay forma de sacarlos del internet, aun cuando les muestren ustedes una bella obra de arte. Entonces, un error que en mi opinión cometen muchas universidades es pensar que los estudiantes están alejados en un espacio distinto, cuando en realidad lo que ocurre es que están en el espacio, están allí, y lo que tenemos que hacer es, como universitarios, ir al espacio donde ellos se encuentran y desde ahí generar las nuevas estrategias educacionales, porque ellos ya están en el internet. Entonces hay que generar sistemas educacionales que tomen provecho de la existencia de esos estudiantes para poderlos conectar, porque no hay que sacarlos de donde están. El estadio no está vacío, el estadio está lleno de estudiantes que están dispuestos a aprender, pero muchas universidades no entienden que el estadio es el internet. Y hay que buscar formas de crear tecnologías educacionales que tomen provecho de esa existencia que hay. Bueno, esa es la siguiente. Estamos viviendo una época interesante, porque en el año 2024, ¿no?, que tenemos ahora, hay como 5,000 millones de cosas conectadas al internet. Cuando tomamos en cuenta los teléfonos, el número de seres humanos que están conectados y demás, en unos cuantos años, con la trayectoria que tienen estas cosas, para el año 2030, por ejemplo, se estima que va a haber como 50,000 millones de cosas interconectadas, ¿no? Y la realidad es que no sabemos cómo va a ocurrir eso. Sabemos que va a ocurrir, pero no tenemos buena conciencia de cómo va a ocurrir. No sabemos cómo vamos a expandir las tecnologías, no sabemos cómo vamos a generar nuevos algoritmos para captar toda esta gran cantidad de cosas que vienen, no sabemos cómo vamos a generar las redes de cybersecurity que permitan que lo que hagamos esté totalmente seguro. Y eso es un reto que solamente aquellos que lo sepan hacer
que tengan la fundación que adquirieron en la escuela, van a continuar con las nuevas tecnologías desarrollando nuevas cosas, porque todo va a estar conectado. Todo va a estar conectado y todas las actividades humanas en petroquímica, en finanzas, en salud, en todo, va a estar conectado al Internet, nos guste o no nos guste. Va a ocurrir con nosotros o sin nosotros. Y simplemente hay la opción de que lo tomamos o lo dejamos que alguien más lo haga. Es así de simple, ¿no? Entonces, yo siempre recomiendo, cuando termine este tema, que lean el librito que se llama La Ventaja Regional, escrito por Annalise Saxena. Es una académica que vivió en Boston, creció en el MIT, y cuando terminó su licenciatura en el MIT se fue al Silicon Valley, donde estudió, creo que en Stanford, en Berkeley, creo que fue Stanford, y ahí terminó su doctorado, y luego se fue a ser profesora en Berkeley. Entonces, estando allí, ella se puso a ver cuáles son las diferencias entre Silicon Valley y Boston, la Ruta 128. Y no les quiero decir lo que ella encontró, porque sería arruinar la lectura del libro, pero les recomiendo ese libro, es sensacional, es una lectura de un fin de semana, porque esta mujer tuvo la experiencia presencial de estar en la Ruta 128, ver lo que ocurrió, y luego irse al Silicon Valley y ver, bueno, ¿qué diablos pasa aquí? ¿Por qué Silicon Valley está moviendo más rápido que la Ruta 128? Y es un libro, bueno, precioso, me encantó, ¿no? Entonces, voy a tratar de hacer un resumen de estas oportunidades y estos retos, ¿no? Entonces, para mí es una gran diferencia hablar de invención contra innovación, porque innovación para mí es el grupo de algunas invenciones sencillas que alguien toma y las convierte en nuevas tecnologías. Y cuando las tecnologías realmente funcionan, se convierten en tecnologías que son invisibles. En la plática que di recientemente en la Facultad de Ciencias, hice la pregunta, ¿ustedes saben cuál es la conexión entre el foco y la teoría de física cuántica? Bueno, el modelo del núcleo lo descubrieron Thomson y Rutherford en Manchester y en Cambridge. Entonces, antes de eso, pues no se sabía exactamente qué era un átomo, ¿no? Pero con Thomson y Rutherford se encontró que el átomo, como sabemos, tenía un núcleo, electrones que circulaban y demás, ¿no? Comenzaron a hacer algunos experimentos donde disparaban algunos electrones. Pues tengo aquí un físico, pero qué barbaridad. Perdón, pero voy a tomarme la libertad de continuar con esto. Y seguramente va a tener errores, pero en fin, me los van a perdonar. Bueno, entonces hicieron ese experimento de aventar electrones a una cosa que tenía un hoyito, y cuando pasabas, había detectores que detectaban el electrón como partícula, y cuando hicieron dos hoyitos, a veces el electrón pasaba como partícula o como onda. Entonces, los físicos comenzaron a preguntar, bueno, ¿qué es esto? ¿Es una partícula o es una onda? Y como no sabían, comenzaron a haber reuniones de cómo resolver esta cosa de la dualidad del átomo y de los electrones. Y hubo una famosa conferencia en Solvay, en Bélgica, donde se reunieron los 30 o algo así científicos físicos más famosos, Madame Curie, Einstein, el grupo de Copenhagen y demás, donde se pusieron a dialogar sobre la diferencia entre el modelo tradicional y el modelo cuántico que proponía el grupo de Copenhagen. Porque lo que estaba ocurriendo es que Edison y su grupo se dieron cuenta de que al poner en una bombilla con gas, argón, un alambre caliente, se comenzaban a salir cosas que iluminaban, eran fotones, y no conocían exactamente cómo eso funcionaba. Entonces, ¿cómo funcionan estas cosas? Entonces, de ahí vino la convención de Solvay, bueno, no de ahí, pero fue una de las consecuencias, y finalmente entendieron que había fotones, que había electrones, que había núcleo, y la conexión entre inventar una bombilla y hacer toda esta investigación en física generó tanto interés que se fue la física para hacer física tradicional, física cuántica. Es una distracción de esto, ¿no? El punto al cual quiero llegar es que cuando se generan tecnologías que tienen éxito, esas tecnologías se vuelven tecnologías invisibles. Y el ejemplo que siempre doy es que
Cuando ustedes operan un vehículo, aquí creo que todo el mundo viene en carros, activan el carro metiendo la llave, le dan vuelta, la llave activa la batería que pasa energía a la máquina donde se mueven los pistones de arriba a abajo y eso genera energía cinética que mueve el diferencial, que mueve las llantas y entonces así se mueven de A a B. Sin embargo, cada vez que emprenden un nuevo viaje, nunca se ponen a pensar en todo ese proceso. Simplemente piensan, quiero ir de A a B. Y por lo tanto, es una tecnología invisible que utilizan todos los días. No tienen que pensar más que es una tecnología que va por todo ese proceso de pasar de la batería a la máquina, a la transmisión, etc. Y por eso, entonces, la tecnología de los vehículos es una tecnología que tiene éxito. Yo cuando me subo a ese carro, no ando pensando en que voy a manejar de la batería a todo eso, sino que simplemente quiero ir de A a B. Y en mi caso, en mi vecindario, hubo un ciclón en el que yo era la única persona que podía viajar en la calle donde vivía porque mi carro era chaparrito. Bueno, pero el punto de aquí es que las tecnologías que tienen éxito se convierten en tecnologías invisibles. Ahora, aquí tenemos una cabina de un Boeing 7X7, ¿no? Que francamente, si yo fuera un piloto, me daría terror tratar de manejar esa cosa. Sin embargo, con las nuevas tecnologías, la misma cabina se ha convertido en una cosa que creo que un humano pueda manejar con una forma un poco más eficiente, ¿no? Bueno, entonces, una cosa que es bien importante es que entendamos cómo ha cambiado el ritmo de innovación. Porque si nosotros nos ponemos a ver, en vista de que hablé de carros, es que le tomó 55 años en la economía americana a difundir el uso de los carros, de los vehículos, a 1/4% de la población de los Estados Unidos. Le tomó 35 años para el teléfono difundirse 1/4 de la población americana. Le tomó 22 años para la radio, 16 para la computadora personal, 13 años para los teléfonos celulares, 7 para el internet, 4 para que la palabra Google se convirtiera en un verbo que no solamente es parte del idioma inglés, sino de muchos idiomas. Aquí también dicen googlear, ¿no? Bueno, 3.5 años para Facebook, para tomar los números que tiene, 3 años para cloud computing, gracias, creo yo, a esos programas que tuvimos con Google y con Microsoft, 2 años para todo lo que es Big Data, invadir el mercado, invadir la academia, 2 años para Airbnb. Cuando yo viajé la última vez que estuve aquí en México, en noviembre del año pasado, me quedé en Airbnb. Airbnb lo fundaron 2 chavos de Silicon Valley, 2 chavos de 20 años. Y Uber, otra compañía fundada en San Francisco, vivían en un apartamento del tamaño de la mitad de este cuarto, dormían en un sofá, y 2 chavos inventaron Uber. 2 chavos inventaron Uber. Es una compañía con la que ustedes van a la India, van a Europa, van a donde quiera, agarran un carro y los lleva. 2 años. Y luego la ChatGPT comenzó bastante antes que esto, ¿no? Pero para 2023, ChatGPT tiene una adopción tremenda, es la tecnología más rápida en términos de adopción. Y claro, tenemos que a China le tomó 3.000 años tener 1.4 mil millones de habitantes. Claro, es una cuestión de una nación, no es lo mismo que una compañía. Y a la India le tomamos lo mismo, pero a Facebook le tomó 18 años llegar al doble. Y claro, la comparación es medio irrelevante porque una nación y otra es una compañía, pero lo que quiero decir es que la innovación continúa a pasos agigantados. Bueno, y entonces son las compañías, cómo se han desenvolvido en el mercado, y quiero llegar a esto. Me preguntaban hace rato cómo veía yo la inteligencia artificial. Entonces yo la veo en términos de 3 grandes pilares. Primero, hay el pilar de que la gente tiene que saber resolución de problemas, sentido común, hay que tener una educación formal donde uno entienda espiritual, intelectual, física, etc. Tiene que uno que tomar a la persona completa y tratar de educarlo lo mejor posible, porque las decisiones, implicaciones éticas van a ser fundamentales. Entonces, aparte de esto, yo veo que hay el software para inteligencia artificial, la ingeniería para inteligencia artificial
y las fundaciones para inteligencia artificial. Ahora, las fundaciones para mí son las matemáticas. Incluyen la estadística, la probabilidad, que sabemos que no son lo mismo, el álgebra lineal y el cálculo. Son los fundamentos. Entonces, con eso se forma la gente enseñándoles las 4 disciplinas y entonces se forma uno la concepción de que yo ahora entiendo cómo hacer algoritmos para resolver un problema utilizando los fundamentos de inteligencia artificial. Una vez que sé eso, entonces agarro ese fundamento, ese algoritmo y lo convierto en un programa de computadora que puede ser en alguno de los lenguajes de programación. Hay gente que lo hace en Java, hay gente que lo hace en C, en C++, hay gente que lo hace en Python. Yo lo prefiero hacer en el lenguaje Go o en el lenguaje Julia. Y si voy a hacer redes neuronales, uso Python simplemente porque las herramientas están más conectadas así. Entonces, el primer fundamento es matemáticas, las fundaciones. El segundo fundamento es el software, programar esas cosas. El tercer fundamento es que una vez que sé que mi algoritmo funcionó, le doy datos. Y si funcionó con 100,000 datos, con 500,000 datos, está bien. Pero si voy a hacer algo que tenga implicaciones reales, si ustedes ven el tamaño de los datos que hay en Uber o en Airbnb, en cosas que han trascendido más allá de un par de cuates que estaban en un sofá, van a trabajar no con esa cantidad de datos, sino con cientos de millones de registros. Entonces, la cosa es cómo voy a distribuir esa computación. Y es fundamental que entonces cuando se enseñe inteligencia artificial, se enseñen los fundamentos, la programación y la distribución de esa programación. Sin eso, como que no están haciendo inteligencia artificial. Porque ChatGPT tiene, digamos, una base de datos tan gigantesca que toda la literatura humana, desde que somos humanos, está allí. Y son cientos de miles de libros que se han escrito que están allí. Por eso ChatGPT tiene la capacidad de hacer lo que hace, porque tiene una capacidad de datos enorme, pero para poder hacerlo, la gente que lo está haciendo tuvo que entender cómo distribuir esa computación en grandes centros de datos. Sin esos 3 componentes, como que no estamos haciendo integración, como que no estamos haciendo no le estamos dando honor al tema de inteligencia artificial. Bueno, ahora ese círculo virtuoso, la verdad es porque inteligencia artificial, ciencia de datos, aprendizaje de máquina y deep learning o redes neuronales están todos interconectados. Lo que diga yo para uno o al otro viene siendo lo mismo, porque voy a hablar de que ya sea que sea esta área o aquella área o esta área, siempre vamos a tener que tener los 3 pilares: la programación, los fundamentos y la ingeniería de distribución de las computaciones. Entonces, ciencia de datos, como ustedes saben, es una cosa que comenzó a tener gran implicación en los años 90. Y me gusta mucho la analogía de utilizar el concepto que dijo Jim Gray, cuando él dijo que todo en la ciencia está cambiando porque el impacto de IT, de Information Technology, y el diluvio de datos. Él le llamó a eso el cuarto paradigma de ciencia. Comenzamos con Galileo observando el universo con su telescopio, Newton escribiendo las leyes gravitacionales, haciendo teoría con él, con Gauss, con Leibniz, etc. Y entramos en los años 60 con computadoras finalmente haciendo modelos matemáticos. Y seguimos en los años de 2000 en adelante haciendo todo, utilizando grandes cantidades de datos. Y luego ahora que tenemos el cloud y que tenemos ciencias de la quantum computing y tenemos inteligencia artificial, vamos de la primera paradigma al segundo, al tercero, al cuarto y ahora estamos entrando en el quinto. Realmente ahorita estamos viviendo una época en la que estamos entrando en el quinto paradigma de la ciencia. Bueno, ya está, ¿no? Entonces, aprendizaje de máquinas es eso, ¿no? Dado que tenemos un grupo de datos con alguna medida de certidumbre, la tarea es buscar nuevos patrones
que describan las relaciones en los datos con cierta certidumbre. Y los patrones que encontramos que pasan del umbral de la certidumbre se convierten en nuevo conocimiento. Y aquí entonces tenemos un chorro de algoritmos que utilizamos según el problema que estamos manejando. Y tenemos álgebra lineal, regresión lineal, logística, etc. Y al final de esta cadena tenemos redes neuronales y tenemos deep neural networks. O sea, estos son los algoritmos que se emplean y es lo que en una ciencia de datos habría que cubrir. O sea, son bastantes algoritmos y es un chorro. Y cuando hablamos de un programa de ciencia de datos, la cuestión va a ser cuáles de esos algoritmos van a ser más relevantes para alguna carrera. Y lo que yo les comentaba a los profesores con los que me reuní es que quizá una forma de lograrlo es juntándose. ¿Puedo escribir en el pizarrón? Sí, sí. Ok. Está en la carta. Gracias, sí. Pues esta es una cosa nueva y que pues nadie sabe la respuesta, ¿no? Entonces una cosa que se podría hacer es, por ejemplo, que aquí tienen Computer Science, perdonen que use todas estas cosas en inglés, pero bueno, es como, ahorita ando más menso que de costumbre y no puedo traducir, ¿no? Bueno, entonces tenemos Computer Science, tenemos química, tenemos biología, tenemos matemáticas, etcétera, ¿no? Y entonces aquí estas son las ofertas que existen. Y aquí tenemos los estudiantes que quieren entrar, y aquí tenemos algún grupo de estudiantes que quiere entrar a ciencias de la computación. Aquí tenemos un grupo que quiere entrar a hacer data science porque es muy sexy, el grupo es más grande que este. Aquí tenemos un grupo que quiere estudiar matemáticas. Aquí tenemos un grupo que quiere estudiar biología. Y así, ¿no? Entonces, lo que pasa es que, una forma sencilla de afrontar este problema que ha ocurrido en algunas universidades americanas es que los estudiantes querían entrar a hacer Computer Science y Data Science, fundamentalmente. Pero la oferta que había para cubrir ese tema en Computer Science era, digamos, que había una cantidad de X de profesores que no podían cubrir toda esa demanda. Y en cambio había una oferta de profesores en química, en biología o en matemáticas que tenían el problema opuesto. No tenían suficiente demanda y por lo tanto algunos profesores no tenían que enseñar. Entonces una forma sencilla de resolver ese problema fue crear cursos, digamos, de computational X, donde X puede ser química o biología o matemáticas o lo que sea. De tal forma que, digamos, un profesor de ciencias de la computación enseña y comparte con un profesor, digamos, de biología o de lo que sea, digamos, X. Comparten el grupo. Entonces así forman cursos donde hay computational biology, perdón que hable en inglés, bueno, que diga esto en inglés, computacional, biología computacional, física computacional, matemáticas computacionales, y así, si la institución tiene la flexibilidad de crear estos programas interdisciplinarios, entonces pueden ustedes atacar esta gran demanda que existe. Y al tener esos grupos, habrá, por ejemplo, en biología computacional, más demanda, por ejemplo, por regresión lineal, quizá algoritmos genéticos, quizá clustering, y en tanto, por ejemplo, que en física quizá tengan más necesidad de hacer, qué sé yo, redes bayesianas, en fin, ¿no? Entonces, sería cosa de que se juntaran aquellos que saben ciencia de datos, que saben matemáticas, químicas y demás, y que identifiquen algoritmos que sean más relevantes al área con la cual se van a interconectar para crear un concepto de computacional X que entonces les dé la flexibilidad de que puedan afrontar la demanda que van a tener. ¿Cuál es la demanda aquí en la UAM? Me imagino que es la misma demanda que hay en las escuelas, ¿no? Y hay que simplemente tratar de, en mi opinión, formar estrategias para afrontar esas demandas y sacar adelante con el talento que hay en las escuelas. El profesorado tiene mucho talento, darle la libertad de que creen estos nuevos programas y que les permitan
afrontar y resolver el problema de demanda, ¿no? Bueno, entonces, ¿dónde estamos en estas ciencias? Este es un paper escrito por colegas de Google, donde se habla de, bueno, pues es muy padre hacer ciencia de datos, porque lo que se hace es que se adquieren los datos, se guardan, se extraen, se limpian, se anotan, se integran, se agregan, se representan, se hacen los análisis y se interpretan los resultados. Muy padre. Pero lo que ocurre es que en las universidades, la mayor parte del tiempo se la pasan hablando sobre esto. Cuando en realidad ciencia de datos es todo esto. Entonces, en muchas universidades no se contempla todo lo demás. Entonces sería una cosa que me parece sería importante que en alguna universidad entiendan que ciencia de datos es mucho más allá que solamente hacer la parte de análisis. Es todo. Es de A a B. Es de tomar el dato hasta hacer el análisis. Y bueno, es otra cosa que me parece que es interesante. Hace unos años, como 3 años o 4, hubo esta compañía Accenture, es una compañía americana, que hizo una encuesta entre 1.500 ejecutivos en compañías americanas y les preguntó en dónde se encontraban sus organizaciones vis-a-vis adoptar ciencias de datos. Entonces, 80% estaban en la prueba del concepto. O sea, había experimentos chiquitos en suborganizaciones donde se trataba de analizar qué se podía hacer, qué no se podía hacer, y los resultados quedaban en el grupo. No se podía trascender a más allá del grupo donde se estaban haciendo esos experimentos. Aproximadamente 15% ya habían pasado esto, entraron en esa etapa, y estaban hablando de cómo crear estrategias a largo plazo para poder conectar lo que habían aprendido a lo que le llaman OKRS. Este es un término que se elaboró en Intel que se llama Objective Key Results, donde las organizaciones tienen anualmente, estas son nuestras metas, y tenemos que usar el talento que tenemos en la compañía o en la organización para llegar a esas metas. Entonces aquí, en este porcentaje, ya hay aproximadamente 15% de las compañías ya entendieron cómo hacer esto y están buscando modelos operacionales para lograr las metas basadas en resultados de inteligencia artificial, ciencia de datos, machine learning y demás. Y finalmente acá tenemos como 5% de compañías que ya lo entendieron, ya lo están utilizando y ya están tratando de escalarlo a toda la compañía. Yo he estado en compañías en las que he estado en el rojo, en el amarillo y en el verde. He estado en las 3. Y bueno, ¿podría hablar de redes neuronales? ¿Cuánto tiempo tengo? 20 minutos. 20 minutos. Yo creo que sería más interesante, si en lugar de hablar de redes neuronales, pues vamos un poquito a un tema distinto, que es cómo hacer innovación en inteligencia artificial, ¿les parece? O sea, voy a irme rápido por esto, ya lo han visto seguramente, ya lo saben de qué se trata esto. Y así que esto no es nuevo para ustedes y no quiero hablar mucho de esto, no quiero que perdamos el tiempo. Pero como está ahí, se lo voy a llevarlo, ¿no? Ok, lo que sí me gustaría es que lograsen para tener éxito, me gustaría mucho que pensaran en cómo aprender de las gentes que han tenido éxito en el campo y establecer visión y misión, retos de visión y misión, tratar de ser estratégicos, tratar de ser parte de una gran agenda y tratar de no trabajar en aislamiento. Para los métodos fundamentales, la estadística y la probabilidad, me gustan mucho estos 2 libros, porque son libros escritos por gente que tiene mucha autoridad en el campo y sobre todo que los pueden conseguir yéndose a esas cadenas. Se las bajan, son libros en PDF, los bajan y cualquier persona los puede tener. Otra cosa es que hay un chorro de cursos en las universidades como Stanford, donde van a la página de Fei-Fei Li y tienen acceso al internet
y tiene cursos que ella ofrece. Ella es la madre de las redes neuronales con los cuates de la Universidad de Toronto, que también son líderes. Hay otro libro que es fantástico, de Ian Goodfellow, que ahora está con Facebook. Hay un libro que también me gusta mucho, que es el libro de François Cole, que es el autor de Keras. Y hay otro libro que se llama Deep Dive on Deep Learning, que es un libro que patrocina Amazon. Este es el libro. Y ustedes pueden irse a esa página y tomar las lecciones. Y en cada lección, al final de cada lección, de cada subsección, hay código en TensorFlow, en PyTorch y en AMX, que es la biblioteca de Amazon. Y pueden hacer el concepto que haya sido redes neuronales recurrentes o densas o convolucionales o BERT o decoders, encoders o retention. Todo eso lo pueden hacer, lo entienden y lo pueden escribir en código en PyTorch, en TensorFlow o en AMX. Y bueno. Y también hay software que ustedes, pues si no tienen capacidad de cómputo, tienen una laptop como esta, pueden irse a la red y meterlos desde ahí. Hay también lo que le llaman el Google Colab, esta cosa. Es una maravilla. Porque entonces lo que yo puedo hacer es, agarro un programa, digamos en Python, y me voy a Google Colab, lo subo y ejecuto el programa desde allí y puedo tener resultados utilizando la red de Google. Y puedo hacer, no sustanciales, pero sí grandes, que me permitan entonces probar que mis algoritmos funcionan y están trabajando bien, que el modelo que yo generé tiene resultados que yo espero. Y entonces yo tengo un chorro de presentaciones sobre estos temas. No los voy a hacer ahorita porque no me siento así al 100%, pero si les interesa tomarse ir un poco más a fondo, aquí tengo una cosa que llamo Deep Learning parte 1, aquí está. Ahí me meto con las redes densas. Deep Learning parte 2 me meto con las redes convolucionales. Aquí me meto con las redes recurrentes y hago mucho esto de usar TensorFlow y Keras y demás. Y bueno, hay más. Y quiero terminar diciéndoles que yo creo que hay que ser estratégico, que hay que entender qué problema estamos tratando. Hay que buscar la forma en la que las universidades se unan, porque el problema que tienen es mucho más grande que una sola universidad. Y por lo tanto hay que pensar estratégicamente, hay que actuar rápido, porque el tiempo está en contra de nosotros. El tren ya se fue de la estación, hay que pescarlo y hay que trabajar en compañía de otros. Y con eso les doy las gracias y les pido disculpas que no pude hablar de otros temas porque no me siento del todo completo. Tenemos tiempo para preguntas, comentarios. ¿Quién quiere? Hola, ¿qué tal? Agradezco la presentación, la verdad es que muy ilustrativo todo lo que nos mostró y muy motivante. Yo tengo la duda de lo que comentó hace rato del lenguaje de programación. La verdad es que desconozco. Comentó que prefiere Go. ¿Por qué le gusta ese lenguaje de programación? ¿O qué cosas encuentra ahí que le gusta? Okay. Bueno, Go lo inventaron en Google. Y un sábado que yo estaba en la oficina en Google, yo estaba en el edificio 42. Ken Thompson, ¿saben quién es Ken Thompson, verdad? Ken Thompson era la persona que inventó el lenguaje C, con Dennis Ritchie que inventó el Unix. Entonces Ken Thompson estaba allí, en el edificio 43, y estaba en el 43, yo estaba en el 42. Entonces me fui a hacer mi ejercicio y las arañas, y me fui a la parte donde se unen el 42 y el 43, y me puse a hacer un espresso. Yo tomo espresso todo el tiempo. Ahorita quizás ando también medio menso porque no he tomado mucho el espresso que normalmente tomo, ¿no? Bueno, entonces estoy ahí y cuando uno hace espresso, las máquinas hacen ruido. Entonces estoy haciendo mi espresso y llega Ken Thompson y se me queda viendo y ve que estoy haciendo el espresso y sigo con mi espresso, ¿no? Y si está así, tiene una cara como de desesperación y yo estoy haciendo el espresso y lo veo
y le pregunto, ¿quiere un espresso? Y me dice así. Y le digo, ¿qué? Entonces, el espresso que yo me estaba preparando se lo doy a él. Y le pregunto, entonces me pidió preparar un espresso para mí. Entonces él empieza a absorber su espresso, el que yo le preparé, y le pregunto, usted es Ken Thompson, usted es famoso, es sábado en la mañana, ¿qué diablo está haciendo aquí en Google un sábado en la mañana, no? Si usted es tan famoso. Y el tipo sigue con su espresso y me dice, es que estoy haciendo un programa que es fabuloso, no puedo dejar de pensar en él, no puedo dejar de trabajar en ello. ¿Y qué es eso? Y me dice, estoy haciendo el lenguaje C para el Internet. Toma el café y se va. ¿Ok? Entonces esa tarde me pongo a ver en las páginas interiores de Google y veo lo que está haciendo Ken. Y comíamos todos en un restaurante muy padre que se llama Charlie y veo que Ken está con 3 cuates ahí, están hablando en una mesa, agarran su comida, están en una mesa y se ponen a hablar y salen chispas, salen rayos y todo eso. Y están tan excitados de lo que están haciendo que dejan la comida a la mitad y se van a la oficina. Digo, carajo, lo que estén haciendo los excita mucho. Entonces me puse a ver qué estaban haciendo y era el lenguaje Go. ¿Y por qué me llamó la atención tanto el lenguaje Go? Porque es un lenguaje sensacional. Voy a tomarme la libertad de irme a una página, a ver si puedo, de donde describo el lenguaje Go. Bueno, el resumen es que el lenguaje Go es un lenguaje como C. Ustedes conocen C, lo han oído aumentar de partida, ¿no? Sí. Bueno, es el lenguaje en el cual se escribió el sistema operativo Unix y el sistema operativo Linux, que son los sistemas operativos donde están todas las redes de Amazon, de Facebook, de Google, etc. Bueno, el lenguaje Go lo diseñaron Ken Thompson y este cuate de Toronto, ahorita no me acuerdo los nombres, perdóname, porque encontraron ellos que el lenguaje C se había corrompido mucho con C++ y aborrecen Java. Les parece que es una cosa horrible. Y entonces querían hacer un lenguaje sencillo, súper eficiente, súper rápido, que pudiera ser un lenguaje que pudiera trabajar en sistemas distribuidos. Y el lenguaje Go es precisamente el lenguaje donde se puede hacer todo esto. Es un lenguaje que se me hace muy bueno, es súper rápido y bueno, es mi lenguaje preferido. Julia es el lenguaje que inventaron los cuates del MIT, es bastante bueno ese lenguaje y creo que será un lenguaje también que es bueno. Déjenme presentarles. Ok, voy a hacer lo siguiente, voy a entrar aquí. Miren, ando bastante mal, ando bastante menso. No puedo ni siquiera escribir mi nombre. Ahí estoy. Ese es mi sitio. Entonces voy para allá. Y tengo aquí Aquí voy al lenguaje Go. Y aquí tengo una transparencia donde digo por qué ese lenguaje me parece... Bueno, ahí está bueno, lo están grabando, ¿verdad? Entonces, ¿dónde hablo de esto? Pero quiero mostrarles una imagen que para mí es fundamental. Este cuate se llama Brian Kernighan, ganó el premio Turing por hacer escrituras en sistemas operativos y demás. Dijo, una vez que escribí el manual sobre el lenguaje C, no vuelvo a escribir un libro jamás. Pero cuando aprendió que había un lenguaje que se llamaba Go, escribió un segundo libro que es este. Bueno, entonces, ¿por qué el lenguaje Go? Porque, estos son los 3 cuates que lo inventaron. Este es Robert Grassmer, un egresado de Zurich. Este es Rolf Pike, un canadiense. Y este es Ken Thompson, el cuate del expreso que les dije, ¿no? Y sí, así se ve. Hagan de cuenta si está ese cuate, ¿no? Y luego aprendí que Ken Thompson es un cuate que es muy callado, no habla. Entonces, por eso, cuando se me estaba viendo, nada más me veía y me dijo con los ojos que quería un expreso y ya que se lo tomó, se fue. Bueno, entonces, ¿por qué Go? Porque es open source, porque es estático, porque es súper rápido
y porque tiene un grupo de palabras, keywords 25, es comparado con Java que tiene 100, comparado con C++ tiene como 90, y comparado con los demás, el número de keywords es muy pequeño, entonces pero el compilador compila muy rápido. Y entonces esta es la gran diferencia. Este es qué tan rápido es para los humanos entender un lenguaje. Aquí tenemos R, Python y MATLAB. Y qué tan rápido es para las computadoras procesar, hacer el compilado del programa. Bueno, ahí ven, ¿no? Entonces entre más alto, más rápido, ¿no? Bueno. La diferencia es que Go y Julia están aquí. Son muy fáciles de aprender y muy rápidos para compilar. Y por eso Go me parece que es un lenguaje sensacional, que muy poca gente entiende y muy poca gente usa, pero la gente que está en el know lo usa. Y por ejemplo Google lo usa todo el tiempo. ¿Han ustedes oído una cosa que se llama Kubernetes? Entonces Kubernetes se escribe en Go, por ejemplo. Bueno, eso es una cosa. La otra cosa que les quiero comentar es la siguiente. Déjenme ver cómo le hago aquí. Otra presentación que yo tengo en esta cosa de aquí. ¿Dónde estoy? Ahí está. Okay. Puede serme aquí. Este de aquí. Es un programa, perdón, es una presentación donde yo hablo de un problema de cómo procesar una cantidad relativamente grande de datos. Entonces, esta es una base de datos que ustedes pueden bajar, que se llama MovieLens. La pueden bajar si quieren, ¿no? Y ahí está la dirección. Entonces, bajan esta cosa. Estas son 25 millones de ratings, 1 billón de tags, 62,000 películas de 20 géneros distintos. ¿Ok? Entonces, lo pueden bajar y cuando lo bajan, tienen una cosa. Aquí están sus ratings. Ese es el millón. ¿Y cómo lo van a procesar una máquina como esa? Lo que tienen que hacer es buscar la forma de distribuir el proceso, ¿verdad? Entonces, lo que hacen es que utilizan el método de MapReduce. ¿Saben qué es eso, verdad? MapReduce. Bueno, MapReduce significa que tienen una gran base de datos, la dividen en 10 o 20 o lo que sea, más chicos, y todos tienen bueno, es una fracción. Entonces, le dan a un procesador una pregunta que es la misma que le hacen a todos los demás. ¿Okay? Es MapReduce. Entonces, lo que hacen es que esto. Entonces, por ejemplo, agarro la base de ratings, ¿ok? Le divido, digamos, en 10 y le doy ratings 1, ratings 2, ratings 2, etcétera, a un proceso y le hago una pregunta que es la misma pregunta que le hago a todos. ¿Cuántas ratings digamos, en horror hay en tu sección? Entonces me dice, hay 50, hay 30, hay whatever. Entonces al final todos trabajan en paralelo, procesando la partición que les tocó y me dan un resultado que aquí llega y eventualmente cuando terminan hay un reductor que es el master. Todos son trabajadores. Hay un reductor que compila la suma y me dice, en esta base de datos hay, digamos, 500 películas de horror con tal tema, o la pregunta que yo estoy haciendo, ¿no? Entonces eso de MapReduce significa dividir el grupo de datos en más chicos y darle la misma pregunta a todos y coordinarlos de manera de que cuando estén listos le avienten el resultado a una máquina que compila, que reduce el resultado. Bueno, entonces lo hice en una computadora que tiene 24 cores, no muy grande. ¿Y por qué concurrencia? Porque aquí me gusta mucho este ejemplo porque es un bombero. Bueno, son varios bomberos, pero trabajando con una sola fuente de agua, ¿no? Tratando de apagar el fuego. Cuando en realidad funciona mejor cuando tienen varios bomberos trabajando con varias fuentes de agua y tratando de apagar el fuego, ¿no? Bueno, entonces, cuando yo hice esto, para demostrar la velocidad de Go, fue que hice un sistema y voy a hacer estos queries y al final el número de queries que puedo hacer es en una base, cuando pongo todas las cosas juntas, de 1.5 trillones de combinaciones. ¿Okay? Y esta es una sola computadora.
Es a ti. Sí. Entonces, lo hice y demuestro aquí cómo funciona, o escribo el código y demás, bla, 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 bla. Entonces, al final aquí digo cuál es la secuencia de cómo funciona esto, bla, 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 al punto al que quiero llegar. Lo hice con Julia y lo hice con Go y con Python. Es aquí. Entonces, aquí estoy hablando de una máquina que tiene 12 CPUs, 24 threads, 4.8, etcétera, etcétera, etcétera. Linux. Cuando lo hice en Julia, tardó 162 segundos. Cuando lo hice en Go, tardó 6 segundos. En Python nunca terminó. Entonces, ¿por qué me gusta Go? Porque es velocísimo. Y como lo conozco lo suficientemente bien, puedo escribir el proceso como yo quiera. Entonces, es la parte de las 3 que les decía, que muchos en la universidad no se meten con eso. Para mí, si no saben cómo escribir un proceso, como que no están hablando de nada. Tienen que trabajar en las matemáticas, en la programación y en cómo escribir un proceso, porque estamos manejando datos en términos de trillones de posibilidades. Esa es la nueva ciencia de computación que estamos enfrentando en el mundo. Bueno, perdón que ha sido una respuesta tan larga. Muchas gracias por la respuesta. Gracias. ¿Alguien más? Por cierto, Arturo, no sé si alguien en el chat esté conectado que tenga alguna pregunta que identifiques, ¿no? Ok. Sí, entonces no sé si alguien quiera hacer alguna pregunta, comentario, por favor. Y esto que hace Go, lo hace él porque habemos algunos de vieja guardia que sabemos Fortran y se nos hace mucho más fácil programar en Fortran. Sí. Habemos algunos que sabemos programar en Fortran y yo preferiría usarlo que aprender Go. Le preguntaría a usted por qué no tiene Fortran esa capacidad de paralela. No, para nada. No, precisamente esa es la cosa, que Go es un lenguaje que maneja concurrencia. Fortran no lo tiene. No lo tiene Python, no lo tiene Java, no lo tiene Python, no lo tiene ningún otro lenguaje. Go es un lenguaje concurrente. Tiene concurrencia intrínseca. Entonces yo, cuando me puse a hacer esto, precisamente por eso traigo esta transparencia aquí. Carajo, pensé que lo había puesto. Eco. Bueno, apenas se alcanza a ver, ¿no? Pero esta es la máquina en la que lo hice. Entonces tiene 24 GPUs. Están todos trabajando con un poquito de procesamiento y pensé que había puesto otra de estas donde veo cómo se distribuye el proceso. Aparentemente no lo hice. Bueno, o sea, puedo correr el programa pero en una máquina decente, ¿no? Pues no. O sea, precisamente porque Go es un lenguaje moderno, Fortran es un lenguaje, voy a decir, no quiero usar la palabra obsoleto, pero voy a decir que es un lenguaje muy antiguo que no toma ventaja de todas las innovaciones que ha habido en los CPUs. Los CPUs han cambiado muchísimo de los años 80 a los años que vivimos ahora. Trabajan mucho son arquitecturas nuevas que utilizan mucho el pipeline para anticipar cuál es la siguiente instrucción que viene. Fortran nunca supo hacer eso, porque en la época en la que Fortran se diseñó, esas cosas no existían. Los lenguajes modernos se conectan mucho a la arquitectura en la cual están trabajando, utilizan mucho el pipeline, y utilizan mucho lo que le llaman Simplified Instruction Set, que son instrucciones sencillas, pero que son muy rápidas. Déjenme darles una idea, y precisamente creo que va a ser una forma suave de terminar esto. Hubo un colega que se llama David Patterson, que cuando terminó su carrera, su doctorado, se fue de profesor a UC Berkeley. Y estando en Berkeley, lo invitó Digital, saben, la compañía que hace las faxes, ¿no? A Boston, y se fue a Boston. Ya estaba en Boston trabajando. Digital le dijo, queremos que nos ayudes a mejorar el compilador Fortran. Entonces, y esto lo sé porque trabajo mucho con él, ¿no? Entonces, David se puso a trabajar con el lenguaje y encontró que la VAX tenía un instruction set como de
400 instrucciones, no recuerdo cuántas, y unos modos de funcionamiento como de 16 o de 64, no recuerdo cuántos. Total que cuando él se puso a hacer un análisis de cuántas instrucciones se utilizaban para compilar un programa en Fortran, se encontró que la VAX utilizaba como entre 25 y 30% del instruction set, y el otro 70% no lo usaban para nada. Entonces le dijo a los cuates de DEC, como que ese otro 70% es silicón diokis que no están usando. Entonces escribió un paper donde dijo que era mejor hacer un instruction set reducido. Entonces publicó el paper, se lo rechazaron. Dijeron, ese cuate está loco, no sabe lo que está hablando, y se regresó a ver que le terminó el verano con el ánimo decaído, ¿no? Y su profesor, su jefe de departamento le dijo, oye, no, eso no tiene sentido, tienen que ser complex instruction sets. Digo, no, es que estoy seguro que estoy con lo correcto. Y entonces conoció a John Hennessy, que en aquella época era jefe del departamento de ingeniería eléctrica en Stanford, y le mostró los datos. Le digo, mira, es que esto no tiene sentido. Entonces John Hennessy dijo, ay, tienes razón. Entonces los dos publicaron el paper, porque John Hennessy, como era jefe del departamento de computación en Stanford, le aceptaron el paper en la transacción de AAA Computers, entonces lo publicaron. Y vieron, entonces varias compañías vieron y compararon, pues esos cuates tienen razón. Entonces a partir de eso, comenzaron algunas compañías, Sun, ustedes oyeron inventar la compañía Sun, ¿verdad? Sun significa Stanford University Network. Era una compañía que diseñó una cosa que le llamaban RISC, Reduction Instruction Set Computers. Entonces eran computadoras que tenían un grupo de instrucciones más chico, pero que tenían mucho pipelining para hacer procesos concurrentes. Entonces lograron hacer mucho más eficientes, utilizar mucho más silicón, y por la terquedad de DEC de no entender que era más tecnológicamente avanzado, dice RISC versus CIS, DEC desapareció del mapa. Fortran es un lenguaje que solamente utilizan muy pocas personas porque no tiene la capacidad que los lenguajes modernos tienen de entender bajo qué procesadores están trabajando. Por eso yo no uso esas cosas. Yo trato de ser moderno, como dicen. Okay. Perdón. Sí. Gracias. ¿Alguien más? Sí. Es para la grabación. Sí. Habla fuerte. Muchas gracias. Tuve la oportunidad de escuchar su plática aquí, también en la UNAM. Por eso era me aburrido, por eso no quería hablar de lo mismo. Sí. Igual, me apasiona trabajar con muchos lenguajes de programación. Manejo por ahí varios lenguajes, en algunos sin ser experto. He hecho concurrencia en C. También he hecho concurrencia en Java. Me llama la atención la parte que mencionaba de Java. Digo, yo he hecho algunos programas concurrentes en Java con sus bibliotecas. He utilizado Hadoop, ¿no? Spark, utiliza Spark. Se puede hacer sobre Java y creo que ha dado buenos resultados. Antes me acuerdo que se cuestionaba mucho por el uso de la máquina virtual. Yo llegué a hacer algunas pruebas comparando C y Java, y C en sus modos de optimización, y los resultados de Java eran prometedores. Digo, de ahí yo me imaginaba, por ejemplo, el por qué utilizarlo en proyectos como Spark o proyectos como Hadoop, darles esa relevancia, asumiendo que había la máquina, ¿no? Digo, ahorita me llamó la atención esa parte que mencionaba, pero está ahí. Hay otros lenguajes que no sé qué tan prometedores sean. Por ejemplo, actualmente he estado revisando Kotlin. Kotlin se me hace un lenguaje que está agarrando lo bueno o las buenas experiencias que tenemos en otros lenguajes. Y creo que podría ser una buena alternativa. Digo, no lo sé. Me imagino que la parte de Go es por lo que menciona de la facilidad que se puede conectar con servicios de Google, por ejemplo, y ocupar la nube, ¿no? Que en ese sentido va mi pregunta, porque he visto que mucho de esta parte de la ciencia de datos prácticamente se utiliza con herramientas o servicios que tienen los proveedores, ¿no? Digo, tenemos cuestiones de open source, lenguajes, R, Python, que podemos utilizarlo y hacer, pero me he visto que muchas empresas prácticamente aprovechan los servicios de estos proveedores de Azure, de Amazon, en donde están haciendo el procesamiento, y prácticamente estos proveedores definen la metodología para trabajar, que es una variante de la CRISP-DM, manejan la metodología, pero con sus servicios. Entonces, ¿qué tan
fundamental, o sea, para poner en práctica la ciencia de datos es hacer el uso de todos estos servicios, porque yo veo, por ejemplo, que cuando uno se quiere meter, pues utilizas las herramientas, estas herramientas libres, pero ya en proyectos reales veo que prácticamente se están apoyando mucho de estos servicios en la nube, que pues prácticamente a veces son algunos APIs que te conectas y vas procesando, ¿no? O sea, ¿qué tan fundamental es? Esa es una primera pregunta que tengo, ¿no? ¿Y la segunda? La segunda es, en esta parte de la metodología que hay, creo que es importante, esa es mi opinión, he visto que el trabajo fundamental de la ciencia de datos es interdisciplinario, o sea, es más que multidisciplinario, ¿no? O sea, sí, debes de trabajar de la mano y creo, por ejemplo, que gente de computación, de matemáticas, del área de disciplina de estudio deben de trabajar muy conjuntamente porque se tiene que aprovechar el expertise de cada uno, más que yo quiera decir, pues yo estoy en mi mundo y hago lo que... Creo que es fundamental ese trabajo interdisciplinario y más que yo veo que muchos proyectos parece que se van por el enfoque de un enfoque computacional, matemáticas o algo, pero que creo que si no convertimos a que todos debemos trabajar en equipo y cada uno en su disciplina, no podemos dar la solución a un proyecto. ¿Es una pregunta o un comentario? ¿Qué tan, en su opinión personal, esta opinión personal que, vamos, en su opinión, comentario que dice qué tan cierto es? O sea, yo lo visualizo así por las lecturas, por el trabajo. Es un trabajo más inter que multi, de alguna manera, ¿no? Bueno, la primera parte era, ¿hasta qué punto se trasciende de trabajo de ciencia de datos con librerías que uno genera versus librerías generadas por las grandes compañías, ¿no? Bueno, entonces lo que pasa es lo siguiente, ¿no? Creo que lo más importante es que la gente que está haciendo ciencia de datos tenga conocimientos fundamentales, otra vez de matemáticas, de programación y de distribución de la programación. Eso es fundamental. Y habrá algoritmos que ya existan, escritos por alguien más en Python, digamos en NumPy, o en Go es GoNum, o en Julia es Flux. O sea, estos tres lenguajes tienen una serie de bibliotecas riquísimas en hacer todo esto, ¿no? Entonces, para dar un ejemplo, en vista de que estoy hablando de Go, voy a irme a la página de GoNum para que vean que no estoy inventando. Aquí me voy. Entonces, voy a ir a GoNum. Y claro, ustedes han de haber oído de NumPy o lo han de haber usado, ¿no? Pero si van a esta, que es la página de Go, es el equivalente de NumPy. Órale, llégale. Ahí está, ¿no? Ahí tienen, esta es la biblioteca y tienen déjenme ver dónde habrá una lista de las funciones que hay. Es una biblioteca tan rica como NumPy. A ver, es que déjenme ver si encuentro algo que tenga la lista de las... Ahí estoy. No, bueno. Sé que hay un lugar donde está la lista de todos los algoritmos que tiene esta cosa. Déjame ver. Aquí estoy en Home, ya estoy en Home. Bueno, déjenme irme a esta, ¿no? Voy a una de las tantas. Y entonces tiene todas las funciones que hay para normal, ¿no? Dirichlet, cross entropy, eigen, todo eso. Entonces es una cosa que tiene una cantidad brutal de algoritmos ya escritos. Es brutal. Y la diferencia entre esto y NumPy es que esto es mucho más rápido. Ok, bueno. Ahora, entonces, lo que yo pienso es que una persona que está haciendo ciencia de datos y que ya sabe a dónde va a ir, qué algoritmo va a utilizar, etcétera, puede comparar NumPy versus GoNum versus lo que hay en Java y ver cuál es el algoritmo que le acomoda mejor. Y el mejor lenguaje de programación del mundo es en el que uno se siente más cómodo.
Yo me siento cómodo en Go, algunos se sentirán cómodos en Java, fine. Pero entonces la cosa es que una vez que lo tengan también tiene que ver qué tan rápido es el lenguaje con el cual están trabajando. Y cuando ya aprendan que el algoritmo que están utilizando, en el lenguaje que están utilizando, funciona, y si su reto es que van a tener que utilizar cientos de millones de registros, ahí voy a tener que responder a la pregunta, ¿dónde lo voy a hacer? ¿Lo voy a hacer en mi computadora personal, en mi centro de datos personales, o lo voy a hacer en alguna de las redes? Que puede ser la de Amazon, la de Microsoft, la de Google, la de Oracle, o la de Facebook. Están haciendo también lo mismo los de Facebook. Lo que yo no entiendo, la neta, es por qué diablos no hay una aquí en México. No hay un equivalente de Amazon, de Google, de Microsoft. Si hay tanto talento, ¿dónde está? ¿Por qué no existe? Eso realmente no lo entiendo. Bueno, pero en fin, no hay, ¿no? Una cosa que quizá no sería una mala idea es que las academias se junten y hablen con energía y digan, para poder estar en el siglo XXI, tenemos que crear tecnología propia, y para generar tecnología propia tenemos que hacer algo que sea una cosa resolutiva. Déjenme darles 2 ejemplos. Cada vez que yo me pongo bravo, así dicen los colombianos, y cada vez que me pongo bravo y comienzo a decir que por qué México no puede hacer eso o aquello, me dicen, ay, que no tenemos recursos, que las arañas. Y les digo, miren, les voy a dar 2 ejemplos. En 1946, al terminar la Segunda Guerra, Inglaterra dividió Pakistán y la India, que eran dominios de ellos. Pakistán se quedaron los musulmanes y en la India se quedaron los demás, ¿no? Y lo que hicieron los hindúes en 46 o 47 es crear una estrategia de desarrollo que involucraba educación como fundamento tecnológico. Y crearon 6 institutos de tecnología, los famosos IITs, en Kanpur, Madrás, Calcuta, Bombay, Bangalore y Delhi. 6. Porque llegaron a la conclusión de que el mayor recurso que tenían en la India era el talento humano. Si tenían en aquella época 800 millones de habitantes, seguramente allí habría cuando menos 50,000 genios. Entonces hicieron un examen de admisión brutal, y de los 800 millones de personas que había en aquella época, había quizá 50 millones, 100 millones de estudiantes que podían entrar a la academia. Le hicieron un examen brutal, de manera de que entraban no sé cuál era el número, eran millones, a hacer el examen, y seleccionaba 12,000. 2,000 por cada instituto. Y lo que ocurre ahora, en el siglo XXI, en el año 2024, es que si uno ve quiénes son los CEOs de Google, de Microsoft, etcétera, son esos chavos. Entonces, ¿cómo es que una nación pobre, fundada en 1946, como la India, lo pudo hacer? Segundo ejemplo, Israel. También en el 46, y no, por cierto, no estoy, yo soy apolítico, pues, me parece que es una cosa horrible lo que está ocurriendo, bueno, en fin, pero veo la educación, ¿no? Entonces, ¿cómo es que Israel, en el año 46 lo formaron? Israel se planteó la estrategia, vamos a hacer escuelas a nivel mundial, lo mejor del mundo, y crearon el Tekion, la Universidad de Yeshiva, la Universidad de Tel Aviv, son las mejores del mundo en lo que hacen. ¿Cómo es que Israel lo pudo hacer? Y puedo darles más ejemplos de lo que ocurrió igual en Singapur, en Hong Kong. ¿Cómo es que Australia, Australia es otra historia, pero en fin, o sea, ¿a dónde quiero llegar? ¿Cuál era la pregunta? ¿De qué estaba hablando? ¿Por qué en México no existe nada de eso? Entonces, lo que yo sugiero es que digan, ok, viene un gran reto. Los presidentes americanos tienen una cosa que le llaman el PTAC, Presidential Technology and Science Committee. Y cuando comienzan su mandato, Biden, los demás, excepción de la naranja mecánica, cuando comienza su mandato, se reúnen con los líderes de la ciencia y la tecnología americana. Y Biden, cuando se reunió con ellos, cuando comenzó su mandato, les preguntó, ¿cuáles son las prioridades de tecnología que ustedes ven, señores expertos? ¿Y qué creen que le dijeron? Las prioridades son inteligencia artificial, cybersecurity, salud pública
energía. Y entonces Biden, ok, suave. A los 2 o 3 meses crea una oficina que le llaman National Office of AI, Oficina Nacional de Inteligencia Artificial. Y esta oficina se encarga de coordinar todas las agencias federales, Departamento de Energía, de Defensa, de Salud, todas, para coordinar todas las actividades de inteligencia artificial. Y como resultado de ello, se generan 16 institutos nacionales de inteligencia artificial en Estados Unidos. Y ahí tengo la gráfica donde quieran verla. Bueno, no importa, créanme. Segundo, crea la agencia, le dice al Departamento de Comercio, crea manufactura y centros de manufactura. Entonces generan 31 lo que le llaman tech hubs en ciudades que tienen entre medio millón a 1,5 millones de habitantes. Y esas tech hubs están conectados con la industria local, con el talento local, con la academia local para generar tecnología nueva. Y la razón es la siguiente. Eric Schmidt le dijo, el que era CEO de Google, le dijo a Biden, piensa que estás enfrentándote a un reto como el que tuvimos cuando el proyecto Manhattan. Cuando el proyecto Manhattan, todo el mundo sabía que Alemania estaba trabajando para producir una bomba atómica. Y Einstein escribió la carta a Roosevelt diciéndole, tenemos que hacer una bomba atómica o de lo contrario los alemanes nos van a ganar la carrera. Ahorita lo que está pasando es que en Silicon Valley, Apple, Microsoft, Google, Facebook, etcétera, generan algoritmos, diseños y demás que meten en las máquinas estas y demás, ¿no? Pero la tecnología de silicón se produce en Taiwán. Entonces, si China decide invadir Taiwán, que está a 100 millas, decide invadir Taiwán, lo hacen en 2 días y se acabó la industria del silicón en los Estados Unidos. Es un imperativo de urgencia a nivel del proyecto Manhattan. Entonces Biden agarró la onda, ok. Entonces vamos a hacer la iniciativa que le llaman CHIPS, donde están haciendo una inversión de $12,000 millones en Phoenix, Arizona, donde están involucrados la Taiwan Semiconductor Corporation, Intel, el gobierno americano y la Universidad de Arizona. Entonces, si ellos lo pueden hacer, claro, es una cuestión de inversión de dinero, ¿no? Yo no entiendo por qué diablos en México no existe una oficina de tecnología que sea capaz de con autoridad crear programas de innovación que sean efectivos, que haya resultados tangibles y que tengan forma de medir el éxito o el fracaso de lo que están haciendo. Yo francamente no entiendo eso. Yo no soy un político y no quiero entender la política, pero yo creo que si otras naciones como la India, como Israel lo hicieron, naciones como México lo podrían hacer. Bueno, espero haber respuesto dado respuesta a la pregunta. ¿Alguien más tiene otra pregunta? Sí. Yo creo que contigo terminamos. Okay. Había hablado de que Go tenía mejores librerías, por ejemplo, que Python. No, más rápidas. Bueno, más rápidas. Sí. Digamos, en la práctica se pueden combinar estos dos lenguajes de programación para eficientar Sí, pero no para qué. Entonces, en pocas palabras, Go sería mejor en... ¿Cómo? En pocas palabras, Go sería más eficiente. En mi opinión. En su opinión. Pero no todo el mundo comparte mi opinión. Ahora, hay un lenguaje nuevo que se llama Rust, que está tomando también la ciencia de la computación. Es muy popular entre gente que hace sistemas operativos. Se habla de que Linux le están metiendo mucho Rust para reemplazar C++, y Rust es un lenguaje muy rápido, el problema con C y C++ es que son lenguajes que tienen la tendencia a tener muchos memory leaks, y durante esos memory leaks es como entran invasiones y pueden hacer lo que le llaman, ¿cómo le llaman en español cuando tu computadora tiene virus? Sí, ¿verdad? Se los ataca, ¿no? Entonces, en Rust, como es un lenguaje muy estricto, hay menos problemas de cybersecurity. Por eso hay gente que Linux, el inventor de Linux, está considerando seriamente meter Rust en varios sistemas. Ahora, otra vez, yo pienso que NumPy es bueno, a la gente le gusta, a mí me gusta más Go, no es una decisión personal. Gracias. Sí. Bueno, por favor. Sí, con respecto a esto, este comentario, yo noto que en las comunidades en general hay como una especie de, como que se dejan obnubilar por las herramientas.
Por ejemplo, la gente que aprendió Fortran ya no los mueves de Fortran, etcétera, etcétera. Lo mismo, hay gente que Python, y por ejemplo, los estudiantes cuando se les dio, por ejemplo, métodos numéricos, yo les comentaba, lo importante es que sepan los fundamentos, tanto la parte matemática como los algoritmos. Y por ejemplo, les puse un ejercicio de que lo programan en Fortran 77, o Fortran 70, o sea, en Python y en Julia, para que ellos tuvieran una visión, digamos, global, sí, claro, de qué es lo que hace uno, o sea, que lo importante son los fundamentos y los algoritmos. Ahora, con respecto a esta visión de dejarse obnubilar por las herramientas, o sea, ¿cuál es su perspectiva cuando pasan este tipo de cosas que, o sea, cómo llegar a un consenso, mejor dicho? Bueno, el mejor lenguaje del mundo es el mejor, es con el que yo hago mejor las cosas y más rápido, ¿no? Y en mi caso es Go o Julia. Y estoy muy contento con eso, es una decisión personal. Pero cuando uno trabaja, digamos, en un grupo más grande, ¿no? Y no respondí la pregunta de interdisciplinaridad, por cierto. Cuando uno trabaja en un grupo más grande, a veces tiene que diferir y usar el lenguaje que usen en ese grupo, ¿no? Al final de cuentas, trabajar en un lenguaje X, Y o Z viene siendo lo mismo, porque todos los lenguajes de programación están basados en 4 fundamentos. ¿Ok? Se los voy a decir. ¿Dónde quedó el GIS? ¿Ya lo tiene? Okay, bueno. Son 4 fundamentos de todos los lenguajes de programación. Uno es declaraciones. Donde uno hace, por ejemplo, en Python, hacen def, hacen import, hacen ¿qué más? Declaraciones. Let. Bueno, declaraciones, donde uno declara lo que va a hacer, ¿no? Segundo, hay instrucciones de control, donde están control. Ahí donde están los for, los while, repeat, etcétera, ¿no? Esas cosas. Y cada lenguaje tiene sus sabores, ¿no? El tercero es entrada y salida. Hay read, write, open, close, todo eso, ¿no? Y el cuarto es la que a la jovencita le gustaría más hablar sobre eso, porque era la fuerza de Fortran. Variable es igual a expresión, donde expresión es un grupo de operadores y operandos. Y ya está. Todos los lenguajes tienen lo mismo. Ya claro, bibliotecas, llamadas y demás. O sea que si uno entiende que un lenguaje de programación nada más tiene esos 4 elementos, hacerlo en Fortran, hacerlo en Go, hacerlo en Python, hacerlo en Java, es lo mismo. Claro, el problema es que hay lenguajes que son más engorrosos. Java es una cosa que para hacer lo mismo requiere como 1.000.000 de líneas. Y en C, para hacerlo requieren como 5 líneas, ¿no? A mí me gustan lenguajes chiquitos, o sea, donde... Por eso dije que Go tiene 25 keywords, Java tiene 120. O sea, por ejemplo, en Java, para hacer un loop, tienen for, while, repeat. ¿Para qué? O sea, con uno es suficiente, con un for es suficiente. Pueden hacer un while, pueden hacer un repeat. Y entonces, claro, también controla que tienen if, ¿no? El if then step. Y tienen, claro, la abstracción, los bloques, donde tienen rutinas y demás, ¿no? O sea, realmente programación es bien sencillo cuando lo ven así. Son cuatro fundamentos, 4 ideas fundamentales. ¿Respondí la pregunta? Sí. ¿Okay? Bueno. Sí. Bueno. Cerramos con Gaby. No, pues muchas gracias, profesor. Realmente agradecemos el tiempo que le invierte. Sabemos que es muy altruista. Agradecemos el tiempo y las conferencias que ha dado en la UNAM y en la UAM. Y en ese sentido creo que he conocido la esfera diferente de la UNAM a la UAM. Y digo, queda claro, aquí vemos profesores y estudiantes de varios departamentos, queda claro que cuando uno tiene un problema real, por supuesto que el enfoque que le da es tal vez usar más inteligencia artificial o más ciencia de datos o más lo que sea. Pero en general aquí estamos tratando de impulsar, al menos en matemáticas, la línea de ciencia de datos. Ya sé que vamos tarde, pero tratamos de hacer ese esfuerzo. Queremos hacer también el posgrado, actualizarlo con esa línea. Y también estamos pensando en una materia transversal para toda la división, con el profesor Oscar Yáñez, el doctor Héctor Morales. Entonces,
En términos concretos, no hace un problema real de allá afuera que tiene muchas aristas y con todas las tecnologías o las compañías detrás. Al menos en la academia, de esas 3 esferas que usted mencionó, por ejemplo, probabilidad estadística, álgebra, que forma la parte matemática, la segunda la parte computacional y la tercera la parte de eficiencia, digámoslo así, algorítmica. Al menos académicamente, ¿qué peso le daría? ¿Alguna tendría mayor peso o para usted deben ser iguales? ¿Cuál sería su visión o su perspectiva? Gracias. Okay. Yo lo veo como sine qua non, ¿verdad? O sea, yo utilizo, o sea, y no es que sea una más importante que la otra, sino que una sirve de base para la otra. Yo lo veo así, ¿no? Lo veo de esta forma. Fundación, programación, distribución. De nada me sirve que voy a distribuir algo que no conozco, si no lo puedo programar, pero si no sé qué estoy haciendo. Si no conozco los métodos fundamentales matemáticos, de nada me sirve saber un programa, saber un lenguaje de programación si no sé lo que voy a programar. Entonces, yo aprendería de aquí para acá y para acá. Ahora, ¿cuál es más importante que el otro? Eso es bien difícil, porque los biólogos tendrán un concepto de cuál es la importancia y demás, ¿no? Pero yo creo que hay que aprender los fundamentos primero, luego programar y luego distribuir. Y eso de porcentajes no me queda claro porque cada disciplina, especialmente si van a ser interdisciplinarias, va a tener un factor de colaboración distinto. Muchas gracias. Gracias. Pues le agradecemos al profesor Juan Eduardo Vargas por todo. Gracias. Mil disculpas de que ando más menso que de costumbre, ¿no? O sea, porque ando bastante mal. Bueno, gracias por su asistencia, pues los esperamos para el próximo trimestre, ¿verdad? Con otros seminarios. Gracias. Me quito esto, ¿verdad?